el proceso. El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve. John Dewey. Puesto que nadie nace con la capacidad para vender, convertirse en supervendedor es un proceso de cambio que lleva tiempo, sacrificio y esfuerzos. Hemos llegado al final de este maravilloso recorrido. No podía dejar de lado la importancia que tienen los procesos de aprendizaje en los seres humanos, y más aún considerando que este es un audiolibro basado en principios que usted ya conoce y que fueron reforzados en todas las leyes explicadas anteriormente. Siempre habrá escuchado hablar aquello de que nadie nace aprendido. Quizá lo ha dicho en referencia a la práctica de algún deporte o el desempeño de un músico con su instrumento. Naturalmente, es una frase completamente cierta, pero tiene implicaciones mucho más profundas que la simpleza de su redacción. En términos de crecimiento humano, personal, profesional, así como de adquisición de conocimientos, hábitos, habilidades y destrezas, no solo se trata de que nadie nace aprendido, sino de que las personas que no toman la decisión de aprender tampoco lo harán. Déjeme explicarle de esta manera. El mundo que rodea a una persona le está enviando constantes señales y comportamientos. Si esa persona no toma la decisión de qué puede tomar y qué puede dejar, entonces es muy posible que no esté aprendiendo, sino esté copiando los patrones que el entorno está poniendo sobre esa persona. En consecuencia, difícilmente será un profesional exitoso, por cuanto la agenda de su vida no la está marcando esa misma persona, sino aquellos que lo rodean. ¿Conoce alguna persona con esta definición? ¿Ha escuchado a alguien alguna vez que diga, estudié esta carrera porque era lo que mis padres querían? Me dediqué a esta profesión porque es la tradición de la familia. O cualquier otra frase que implique que la agenda de una persona ha sido impuesta por alguien más. Por lo tanto, no basta con vivir en el mundo para aprender, sino que para hacerlo, dejando de copiar modelos que le sirven a otros y no a usted, se debe tomar la decisión de escoger lo que se quiere aprender y lo que no se quiere aprender. Hay una verdad incluso mucho más profunda al respecto. Tomar la decisión de lo que se aprende es mucho más que adquirir conocimientos sobre algún tema específico, sino es tener la sabiduría para aplicarlos en el momento y con las personas que corresponda. Por lo tanto, en su proceso de aprendizaje, dos cosas deberán ocurrir en usted. Primero, aprender los conocimientos que lo harán un supervendedor. Y segundo, entender y descubrir la sabiduría que le permitirá aplicar esos conocimientos. ¿Cree que estas cosas puedan ocurrir en un día? Quizás en una noche. ¿O le parece que podría llevar tiempo aprender nuevos conocimientos y descubrir la sabiduría para aplicarlos? Aprender los conocimientos es la tarea más sencilla. Usted hará una agenda de profesionalización, estudios, lecturas, asistencias a seminarios, mientras que la segunda, descubrir la sabiduría para aplicarlos, es una tarea mucho más compleja, para la que no existen estrategias certeras, puesto que requiere un profundo contacto con Dios y su palabra. Aristóteles decía, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Fin de la cita. Quiero que me den unos tips rápidos para vender. Quiero cerrar ventas rápidamente. Pierda peso en 5 minutos. Aprendizaje de ventas express. Dame un libro con técnicas para ser mejor vendedor. ¿Alguna vez has escuchado eso? Lamentablemente, el mundo impulsa y promueve los paradigmas de la vida fácil y rápida, sin complicaciones, sin rutas largas. Para el mundo moderno, todos son atajos que lo llevan velozmente al destino que quiere llegar. Sin embargo, y lastimosamente, la felicidad que encontrará al aplicar esos paradigmas inefectivos modernos le durará muy poco, porque como he demostrado a lo largo de este audiolibro, los cambios que requiere un vendedor para ser un supervendedor son demasiado profundos y no pueden ser resueltos con atajos o tips. Cada vez que he tenido la oportunidad de dar un seminario, antes de empezar, le pregunto a los participantes sobre sus expectativas y lo que están buscando. Es sorprendente darse cuenta de que hay un número importante de personas que siguen tras los atajos para tener éxito en la vida. Muchos llegan buscando tips, técnicas, herramientas fáciles de memorizar, con el fin de aplicarlo con sus clientes y en su vida personal, olvidándose de que los cambios estructurales que deben ocurrir internamente. Es obvio que los caminos rápidos no funcionan. ¿Conoce usted a alguien que haya tenido un cambio trascendental en su vida y que haya ocurrido de la noche a la mañana? Ya usted casi ha completado un audiolibro que tiene implicaciones profundas en su vida. He demostrado a lo largo de esta lectura los trascendentales impactos que tienen los cambios interiores que ocurren en usted y la forma en la que pueden impactar al mundo,
teniendo resultados excepcionales en su relación con los demás. Y como usted ha aprendido que la primera competencia que tiene que correr en el mundo es consigo mismo, entonces debe aprender conocimientos y descubrir sabiduría que le permita ser mejor cada día, crecer, aumentar sus capacidades y su valor, y consecuentemente lograr relaciones ganadoras y de largo plazo con su entorno y sus clientes. A lo largo de este audiolibro han quedado demostrados los profundos impactos de los cambios estructurales, transformacionales y trascendentales que ocurren en su interior. Es imposible hacer que el entorno y su relación con este sea distinto si su núcleo interior no ha cambiado. Los primeros cambios que se deben lograr son en el interior y posteriormente empieza a impactar sobre el mundo y lograr que éste sienta los cambios que usted ha vivido y además quiera vivirlos de igual manera para ser efectivo. Hay una distancia abismal entre muchos cursos, seminarios y libros que trabajan solo en el nivel de las técnicas y los cambios profundos que han ocurrido en usted a lo largo de la lectura de este audiolibro, porque cuando cambia internamente, sus relaciones también cambian. ¿Ha visto usted alguna vez a esa cantidad enorme de personas que van a talleres y cursos, leen libros sobre formación profesional y que solo les dura una semana o menos la fiebre del conocimiento que creyeron haber obtenido? ¿Ha estado en contacto con alguien que lee un libro que tiene implicaciones profundas y trascendentales, pero al terminar de leerlo, la persona sigue siendo exactamente igual y no cambia? ¿Cómo lo explicaría? Lamentablemente, en esos casos, no solo no ha habido la necesidad en el corazón para adquirir el conocimiento y descubrir la sabiduría que le permita aplicarlos, sino que además no hay la disposición de hacerlo. Porque ellos simplemente quieren seguir relacionándose con el entorno de manera fácil, rápida, con técnicas, solo están actuando en la fachada y no en la estructura, y no están haciendo los sacrificios y cambios que deben ocurrir en el corazón, la mente, el espíritu y el cuerpo. En consecuencia, adquirir el conocimiento y la sabiduría es ante todo una decisión que lo llevará a experimentar un proceso de cambios transformacionales que no pueden ocurrir de un día para otro. Es una secuencia de acciones que lo llevan a alcanzar el hábito de la excelencia. Un supervendedor toma la decisión de hacerse como tal, de convertirse en líder, y seguramente lo logrará, porque sabe que el camino de éxitos lo llevará al proceso de aprendizaje y sabiduría. Si aún no ha tomado la decisión, pueden pasar dos cosas. Uno, no recibir lo positivo de los cambios poderosos de un audiolibro como este. Y dos, que el entorno siga manejando su agenda y siga manteniendo los patrones de los demás. Cuando es un supervendedor, dará los pasos para ir en su propia dirección. Debe aprender cómo serlo, imaginar el estado de cosas que desea alcanzar en su profesión y en su relación con los clientes. Para ello, debe aprender y aplicar los conocimientos que ha recibido en este audiolibro como un proceso, para luego empezar a ver los resultados que tendrán. Título: El proceso de aprendizaje. Basándome en la programación neurolingüística, existen básicamente 4 etapas en el proceso de aprendizaje de una persona. Es una escalera de aprendizaje de 4 peldaños muy elevados, razón por la cual no puede llegar al segundo sin haber pasado por el primero, ni llegar al cuarto sin haber pasado por el tercero. Tal como este audiolibro ha sido presentado como una secuencia, el aprendizaje en proceso también es una secuencia. El primer peldaño de la escalera del aprendizaje es aquella etapa en la que usted no sabe lo que no sabe. Imagina un niño que es llevado por sus padres en un carro sincrónico de su casa al colegio. De lo único que tiene conciencia ese pequeño es que el carro de alguna manera se mueve y lo lleva de un lugar a otro. No tiene idea de cómo se mueve, porque simplemente es inconsciente de ello. Ese niño es una persona inconscientemente inhábil, porque no sabe lo que no sabe. El estado más básico en el proceso de aprendizaje es aquel en el que se es inconsciente o ignorante de las cosas que no se saben. Permítame un juego de palabras. Al no saber lo que no se sabe, entonces no sabrá lo que tiene que aprender. Y al no saber lo que tiene que aprender, entonces no sabe en qué se tiene que hacer énfasis. Y luego no se sabrá la sabiduría que debe ser descubierta para aplicar los conocimientos que se pueden obtener. Déjeme repetirle. Al no saber lo que no sabe, entonces no sabrá lo que tiene que aprender. Y al no saber lo que tiene que aprender, entonces no se sabe en qué se tiene que hacer énfasis. Y por lo tanto, no se sabrá la sabiduría que debe ser descubierta para aplicar los conocimientos que se pueden obtener. En la medida en la que usted se desenvuelve en el mundo y en la profesión de ventas,
Entonces empezará a darse cuenta de que hay cosas que usted no sabe ni tiene idea de cómo hacer. Entonces, en ese caso, será consciente de las inhabilidades que tiene. En otras palabras, ahora sabe lo que no sabe. Es una persona conscientemente inhábil. Cuando alguien sabe lo que no sabe y le interesa aprenderlo, entonces va a dar los pasos correctos y a ejecutar las acciones concretas que lo llevarán en la dirección en la que desea ir, porque la ha diseñado a través de la visión de vida. Para llegar hasta allá, primero tendrá que ser consciente de que hay cosas que no sabe y que desea aprenderlas. Este segundo peldaño es de los más importantes dentro del proceso de aprendizaje, porque usted, además de descubrir las cosas que no sabe, entra en un estado de conciencia que le permite categorizar aquello que desconoce, entre lo que no le interesa aprender a hacer y aquello que sí le interesa. Dará los pasos necesarios para aprender y tener las habilidades, hábitos y destrezas de aquellas cosas que realmente le interesan, desde el punto de vista personal y profesional. A uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, Sócrates, se le atribuye la siguiente frase: yo solo sé que no sé nada. Fin de la cita. Él sabía que había cosas que no sabía, pero sus deseos en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría eran tan profundas que aquellas cosas que no sabía cómo hacer, quería aprender a hacerlas. En este segundo peldaño, usted debe tener conciencia completa de aquellas cosas que desconoce en este momento, pero que le interesa aprender a hacer y aplicarlas. Haga una lista de aquellas cosas que usted no sabe cómo hacer, pero que sí quiere aprenderlas. En este audiolibro le he presentado muchas cosas que usted ya sabe y otras que seguramente no sabía, pero de las que ahora es consciente y que le interesan, porque sabe que representan cambios profundos de vida que tendrán un efecto importante en su relación con el entorno, a nivel personal o profesional. Entonces se convierte en una persona de acción. Luego, cuando usted es consciente de las cosas que no sabe y le interesa aprenderlas, pondrá a funcionar la maquinaria que lo llevará a conocerlas. Un ejemplo. Hace un rato le pedí que escribiera una lista de los puntos vulnerables que se le presentan durante un proceso de negociación y las formas en las que puede controlarlos y subirse al balcón. ¿Por qué le pedía esto? En principio, porque es posible que desconociera la importancia de esas susceptibilidades. Luego, quería hacerlo consciente de ellas con el fin de que pudiera diseñar una estrategia que le permitiera controlarlos. Finalmente, porque no puede confiar en la memoria de su cerebro. Allí reside demasiada información y es posible que en su lista de prioridades conscientes los puntos vulnerables no aparezcan por ningún lado. De esta manera, escribirlos para ser consciente de ellos es vital. Al diseñar la estrategia para controlar esos puntos vulnerables, también construirá el plan de acción que le permita poner la estrategia en práctica. Usted está aprendiendo a controlar sus reacciones negativas. Se está obligando a hacerlo, porque sabe que el precio a pagar de no controlarlos es demasiado elevado. Sin embargo, como esto es un paradigma completamente novedoso, entonces aún no lo ha internalizado de manera habitual en su vida cotidiana y en consecuencia deberá tener el manual de instrucciones siempre presente. Mientras usted siga ese manual de instrucciones, estará en el tercer peldaño de la escalera del aprendizaje. En otras palabras, será una persona conscientemente hábil. En ese nivel aún están entrando en su cuerpo, mente, espíritu y corazón nuevos patrones que aún no se han aferrado a su vida de manera constante y siendo así no los puede dejar a la memoria porque ésta le podría fallar. Aquí usted sabe lo que tiene que hacer, lo hace, pero aún no se ha convertido en un hábito. Esa estrategia y plan de acción que ha diseñado para aprender es una estructura óptima que lo llevará a lograr los cambios que desea en su vida e incorporarlos en su comportamiento y hábitos cotidianos. Sin embargo, como dice el viejo refrán, la práctica hace al maestro. Usted aún es un principiante en estos nuevos paradigmas, razón por la cual deberá ponerlos en práctica permanentemente para que día tras día vayan calando profundamente en su ser. ¿Dónde está en el aprendizaje? Había un estado inicial en el que habían cosas que no sabía, es decir, era inconsciente o ignorante de algunas cosas que podían hacerse, pero de las que no tenía ni idea. Una vez que ha escuchado esta guía orientadora, este audiolibro, se dio cuenta de que hay muchas cosas que no sabe y que desea aprender. Entonces pasa a una etapa en la que tiene una inhabilidad consciente, es decir, hay cosas que sabe, que no sabe y que quiere aprender.
Posteriormente, al identificar las cosas que realmente le interesa aprender, entonces deseará adquirir los conocimientos y la sabiduría para aplicarlos. Allí, en este punto, hará un manual de instrucciones personal, el cual contiene la estrategia y plan de acción, que le permite seguir paso a paso las acciones necesarias para incorporar ese conocimiento y aprendizaje en su propia vida. En otras palabras, el manual le permitirá hacer las cosas que antes no sabía cómo hacer. Una vez que ha logrado aprender de manera permanente y están aferrados a usted esas nuevas habilidades, entonces ha entrado en la última etapa del proceso de aprendizaje. Es inconscientemente hábil. Eso significa que hace las cosas como un hábito. Véalo de esta manera. En este momento, hágase consciente de su proceso de respiración. Piense en eso. ¿Lo hace así de manera pensada o ya es un hábito en el que no piensa, sino que lo hace porque está aprendido y consolidado en su interior? Usted no piensa en estos hábitos ya aprendidos, sino que están ya dentro de su interior. Son habilidades inconscientes porque las ha convertido en un hábito. En el campo de las ventas, cuando ha identificado aquellas cosas que desea aprender y sobre las que tiene que actuar, ha diseñado su estrategia y plan de acción, tiene los conocimientos y la sabiduría para aplicarlos, lo ha hecho en muchas ocasiones y ya no necesita el manual de instrucciones porque lo ha aprendido de tal manera que lo convirtió en un hábito. Ya es una persona que maneja inconscientemente el conocimiento y el cómo aplicarlo. Aquí ha llegado el nivel superior del proceso de aprendizaje. Las cosas positivas que sabe que tenía que hacer, las hace de manera habitual en su vida. Definitivamente, no me queda duda de que ha vuelto a nacer y es una persona completamente nueva. En definitiva, ese es el proceso de aprendizaje. Usted ha pasado de desconocer las cosas que tenía que hacer para ser un supervendedor, pasó por un estado de conciencia de esas cosas, diseñó su manual de instrucciones y con constancia y perseverancia, hoy en día es un experto, porque lo hace de manera cotidiana y habitual. Ahora bien, ¿cómo puede ver el proceso a la inversa? ¿Qué significa esto? Hay cosas en su vida que han sido impuestas por patrones del entorno y que son agendas que otros ponen sobre usted. Muchas veces en el campo profesional, los jefes de un área están más interesados en decirle al equipo de trabajo el cómo hacer las cosas que en los resultados que se pueden obtener y el sistema de recompensas que existe cuando llegan hasta allá. Si un jefe de ventas se enfoca en el proceso de cómo se hacen las cosas y no en los resultados, entonces está truncando terriblemente el potencial ilimitado que esa persona puede tener, porque está menospreciando la posibilidad de que esa persona haga las cosas de la manera en la que se sienta más cómoda y que la puedan llevar a obtener resultados mucho más grandes de los que se está esperando. Por lo tanto, los patrones y condiciones que el mundo y el entorno han impuesto sobre usted y sabe que no son los correctos, sino que los nuevos hábitos que ha aprendido a través de este audiolibro y que lo llevan a ser un supervendedor efectivo, entonces querrá desaprender esos viejos patrones o esas viejas pautas. Recuerde que en términos de la efectividad no hay medias tintas. Usted no puede ser efectivo e inefectivo al mismo tiempo. No puede tener hábitos positivos y negativos simultáneamente, porque entonces no logrará los resultados excepcionales que está buscando. Por tal motivo, los hábitos que ha aprendido y que le permiten ser un supervendedor estarán en batalla con aquellos que lo frenan para lograrlo. De tal forma que aquello que lo frena debe ser desaprendido y en consecuencia eliminado de sus hábitos y comportamientos. Tiene que tomar la decisión. Recuerde, hoy tiene las cosas buenas porque ha preferido el camino de lo bueno que el de lo malo. Solo que cuando se le presentaron las opciones posibles de los caminos que podía seguir, quedó omitido el camino de lo mejor, ciertamente más arriesgado, pero altamente más satisfactorio. Si realmente desea cambios profundos en su interior e impactar el entorno a partir de esos cambios, entonces no puede ser dual, inefectivo y efectivo, bueno y mejor, supervendedor y vendedor tradicional. Uno de esos estados debe ser sacrificado, desaprendido y olvidado. Estoy seguro que ha decidido por el camino de la efectividad, de lo mejor y ser el vendedor grande y excepcional que desea ser. Véalo con un ejemplo. Un vendedor fue a un taller de técnicas para negociaciones ganar-ganar. Sin embargo, su estructura y estado mental no es ganar-ganar. ¿Qué resultados podría obtener? Muchas opciones vienen a la mente, pero en ninguna de ellas encuentro la posibilidad de que esa persona fomente relaciones de confianza y de largo plazo, porque su cliente percibirá la dualidad y desconfiará,
no tendrá seguridad y la llave que abre la puerta del corazón no será entregada. Por lo tanto, debe poner un cartel que diga camino equivocado. En su corazón, mente, espíritu y cuerpo no pueden haber hábitos de inefectividad. Deben ser borrados. ¿Cómo lo hace? Identifica aquellos hábitos que sabe que son dañinos para usted y sus relaciones con los demás. Luego, una vez identificados esos comportamientos indeseables que de manera inconsciente se han entronado como hábitos, entonces será consciente de que debe eliminarlos. Debe diseñar su manual de instrucciones para borrarlos. Haber hecho su lista de puntos vulnerables y su estrategia para controlar sus reacciones negativas lo llevan a desaprender hábitos que antes lo hacían responder impulsivamente, fallando su dominio propio y autocontrol, dando rienda suelta a las palabras descontroladas que salen de su boca. Allí se pone en evidencia el desaprendizaje de todo lo que le hace daño, personal y profesionalmente, interna y externamente. Título: Resultados del proceso. La escalera del aprendizaje es una herramienta óptima que le permite entrar en conocimiento de la necesidad de diseñar su plan progresivo de crecimiento personal y profesional, entendiendo que la excelencia, al ser un hábito y no un acto, no se podrá construir de la noche a la mañana ni en un día, sino en todos los días durante toda la vida. La excelencia es continua y permanente. Los líderes deciden hacerse como tales y aprender. Los supervendedores, siendo líderes, aplican el mismo principio. Deciden hacerse vendedores excepcionales, son conscientes de lo que deben aprender y dan los pasos concretos en esa dirección. Han tomado la decisión de internalizar hábitos que aplicarán en su vida a través de la sabiduría. Cuando logre finalmente poner este proceso en práctica, entonces tendrá un cambio que será como evolución, con efectos excepcionales. Reemplazará los viejos hábitos inefectivos por aquellos que sabe que realmente lograrán una transformación profunda en usted y sus relaciones con los demás. En el proceso, irá sembrando las buenas semillas, luego cosechará los éxitos. De los fracasos aprenderá, pondrá una señal, seguirá adelante y desaprenderá aquello que lo haya llevado por el camino equivocado. En definitiva, crecerá de tal manera que se dará cuenta que siempre en su vida el camino para las cosas mejores serán como un proceso de aprendizaje y desaprendizaje permanente, dejando las cosas malas atrás y empezando cada día como un nuevo reto. Desafíese a sí mismo a seguir el proceso de la escalera del aprendizaje para los buenos hábitos y del desaprendizaje para aquello que le hace daño en su interior y en su relación con los demás. Deje fluir la energía acumulada en usted a través de su potencial. Entienda que los procesos positivos cambian de manera permanente y profunda al vendedor. Construir una relación de largo plazo con los clientes es difícil, llevará tiempo, pero ya usted sabe cómo hacerlo. Lectura final de la octava ley. Desarrollo del bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada, alándola con el riesgo de echarla a perder o gritándole con todas sus fuerzas, ¡crece, por favor! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas y triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos que todos tenemos, recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que en tanto no bajemos los brazos ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos, sí está sucediendo algo. Dentro nuestro, estamos creciendo, estamos madurando.
Quienes no se dan por vencidos van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se logre materializar. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizás solo estés echando raíces.